Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del rey que vino a transformar el mundo. Hoy vamos a analizar a fondo un libro fascinante que se llama El silencio que partió el mundo. De Patricio Molina Rodríguez. Eso es. Y la propuesta es audaz porque toma un evento que absolutamente todo el mundo conoce, el nacimiento de Jesús. Claro. Y le quita todas esas capas de cuento de hadas para presentarlo como algo muy distinto. Totalmente. Lo presenta como la culminación de un plan increíblemente preciso diseñado durante siglos. Ahí está. Y es que esa es la clave. No es un libro que se base únicamente en la fe. Su propuesta es casi la de un detective de la historia. Sí. Que intenta usar la lógica, la estadística, los registros para construir su caso. Exacto. Y la premisa central que plantea el autor es una pregunta potentísima. ¿Qué pasó realmente durante esos 400 años de silencio divino, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Sí? Según él, ese silencio no fue un vacío, no fue una pausa. Fue el tiempo necesario para que todas las piezas del puzzle global, Políticas culturales, incluso logísticas, encajaran en su sitio para un momento que él considera el más crucial de la historia. Lo que es fascinante aquí es cómo el autor nos invita a ver la historia no como una serie de accidentes afortunados, Claro. sino como una arquitectura deliberada, donde cada pieza, desde el auge de un imperio hasta una aldea anónima, tiene un propósito. Busca patrones donde normalmente solo vemos caos. Exacto. Así que ese es nuestro objetivo, desgranar los argumentos de este libro sobre la precisión casi matemática, histórica, geopolítica, que, según sostiene, rodeó este nacimiento. Vale, vamos a desgranar esto. Y para ello vamos a explorar profecías que son tan específicas, tan detalladas, que su cumplimiento, según el libro, desafía cualquier explicación basada en la casualidad. Sí. De hecho, el autor empieza por un argumento que no es teológico. No, para nada. Es puramente numérico. Justo. Pues empecemos por ahí, por los números, que a menudo son más tercos que las opiniones. El libro arranca con una idea que el autor llama la ciencia de la profecía. Me encanta el término. Y deja muy claro que no habla de adivinación, ni de predicciones ambiguas en plan Nostradamus. No. Habla de anuncios muy detallados, verificables históricamente y, sobre todo, altamente improbables. Es un punto de partida muy inteligente, la verdad, porque establece como unas reglas de juego. O sea, una profecía mesiánica, para él, no es algo que se deba creer a ciegas. No. Es algo que, en teoría, se podría comprobar mirando los registros históricos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El libro nos presenta el trabajo de un matemático, Peter Stoner. De los años 60. Sí, este hombre no era teólogo. Era un científico que se hizo una pregunta puramente estadística. ¿Cuál es la probabilidad de que un solo hombre, a lo largo de toda la historia, por pura casualidad, Por pura y llana casualidad, exacto. cumpliera solo 8 de las profecías más importantes sobre el Mesías? Y ojo, hablamos de cosas muy concretas. Nacer en un sitio determinado, de un linaje específico, que ocurrieran ciertos eventos durante su vida. Sí, Stoner asignó una probabilidad muy conservadora a cada una. Y el resultado es... Es que la mente no puede ni procesarlo. La probabilidad que calculó es de 1 entre 10 elevado a 17. un 1 seguido de 17 ceros. 100.000 billones. Es una locura. Para que la gente se haga una idea, el autor usa la analogía del propio Stoner. La de Texas. Sí, es la misma probabilidad que tendríamos de cubrir todo el estado de Texas con monedas de 1 euro hasta una altura de 60 centímetros. Una locura. Marcamos una sola moneda, le vendamos los ojos a alguien y que camine por todo el estado. Y a la primera, ¡zas!, coja la moneda correcta. Es una forma muy visual de decir imposible. Pero lo que el autor del libro resalta no es solo el número en sí, sino lo que viene después. Totalmente, porque ahora viene el dato clave que presenta el libro. Que no cumplió 8. No. Según los textos, Jesús no cumplió 8 profecías. Cumplió más de 300. Ante esto, la conclusión del autor es tajante. Desde un punto de vista puramente matemático. La casualidad queda descartada. No es una opción lógica. Y si conectamos esto con el panorama general, el autor nos está diciendo, antes de abrir los textos sagrados, abrid una calculadora.
El argumento de fondo es que las propias matemáticas sugieren un diseño inteligente, un plan premeditado, y esta cifra es la base sobre la que construye todo lo demás. Un plan que, según el libro, tenía una especie de ADN profético. Me encanta el término. Es muy bueno. Se refiere a que el quién, cuándo y dónde del nacimiento del Mesías ya estaba escrito siglos antes con una precisión de cirujano. Hablemos del quién, porque es alucinante cómo se va acotando. Es que no es una simple lista de ancestros, el autor lo describe como un embudo que se va estrechando a lo largo de la historia. Exacto. Y cada nuevo requisito profético reduce las posibilidades de forma exponencial. Empieza muy amplio, tenía que ser descendiente de Abraham. ¿Vale? Eso deja un campo de juego de millones de personas a lo largo de los siglos. Millones. Pero luego, la profecía especifica que debía venir de su hijo Isaac, no de Ismael. El embudo se estrecha. Después, de Jacob, no de su hermano gemelo Esaú. Se estrecha aún más. Y más. Y a continuación, de una de las 12 tribus de Israel, la de Judá. Y en cada uno de esos pasos se están eliminando a miles, sino millones de candidatos potenciales. Pero falta el requisito más restrictivo, el que lo cambia todo. Tenía que ser de la casa real del rey David. Para cuando llegamos al siglo I, ¡uf! Después de invasiones, exilios, pérdida de registros, el número de personas que podían probar documentalmente esa ascendencia era increíblemente pequeño. Mínimo. Es como un embudo cósmico que, a lo largo de 2 milenios, va haciendo zoom hasta apuntar a una sola familia en toda la historia. Y a ese quién tan específico hay que añadirle el cuándo. Y aquí el libro se detiene en la profecía de Daniel, escrita siglos antes. Siglos. Y no solo daba una cronología bastante precisa, sino que afirmaba algo crucial. El Mesías llegaría antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Lo cual, históricamente, sabemos que ocurrió. Los romanos lo arrasaron en el año 70 después de Cristo. Exacto. Esto creaba una fecha límite profética ineludible. Si el Mesías no aparecía antes del año 70, la profecía habría fallado. ¿Era una cuenta atrás? Una cuenta atrás divina. Y Jesús nació, vivió, murió y resucitó justo dentro de ese margen de tiempo. Unas décadas después, el templo desapareció. Y con él, la mayoría de los registros genealógicos. La puerta profética se cerró. O sea que el quién y el cuándo estaban bloqueados. ¿Y qué hay del dónde? Porque eso también estaba fijado. Y de una forma muy particular. El profeta Miqueas, unos 700 años antes, señaló una aldea diminuta. Sin ninguna relevancia. Ninguna. Ni estratégica ni política. Belén Efrata. No dijo Ruma, ni Atenas, ni siquiera la capital, Jerusalén. Dijo Belén. Vaya. Y esto plantea una pregunta importante que el libro explora. ¿Por qué un lugar tan pequeño? El autor sugiere que la elección de lo humilde, Lo insignificante. lo que el mundo considera insignificante, es una firma, una característica constante en todo este plan. ¿Vale? Si las profecías eran tan increíblemente precisas, ¿qué pasaba con el resto del mundo? ¿Estaba el planeta listo para recibir este mensaje? Porque aquí es donde el libro pasa de la teología a la geopolítica. Y esta es una de las ideas más potentes del libro. El autor argumenta que la historia secular, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, preparó el terreno de una forma perfecta. El mundo del siglo I no era un caos. No, estaba, y cito, perfectamente configurado. El libro destaca 3 puntos clave. El primero, que es fascinante, es el Imperio Romano. Desde luego. Por primera vez en la historia, gracias a Roma, existía una infraestructura global que conectaba a millones de personas. Pensemos en ello. Un idioma común, el griego koiné. Que era la lengua franca del comercio, de la cultura. Como el inglés hoy. Podías viajar de Hispania a Siria hablando el mismo idioma. Y no solo podías hablar, podías viajar. Roma construyó una red de más de 80.000 kilómetros de calzadas pavimentadas y seguras. Increíble. Un viaje que antes podía llevar meses y ser mortal, de repente era relativamente rápido y seguro. Y a eso se suma la Pax Romana. Claro, un periodo de paz sin precedentes. Esto significaba que las ideas podían viajar casi tan rápido como los ejércitos. Fue, como dice el autor, El Internet de la Antigüedad. exacto. El segundo punto que menciona es la diáspora judía. El pueblo judío, con sus sinagogas, sus escrituras, Y esa expectación por un Mesías, no estaba concentrado solo en Judea.
Estaba repartido por todas las ciudades importantes del imperio. Eran como puestos de avanzada culturales. Cuando los primeros cristianos, como Pablo, viajaban, no llegaban a un lugar ajeno. Iban primero a la sinagoga local. Donde ya había un público que conocía las profecías. Claro, que entendía los conceptos de Mesías, de un solo Dios. El mensaje nacería en Judea, pero el mundo ya estaba, en cierto modo, preparado para escucharlo. Y el tercer pilar de este escenario perfecto es algo más intangible: el vacío espiritual. Sí, el libro argumenta que las religiones paganas de la época, los dioses del Olimpo, estaban en una profunda crisis. Eran caprichosos, inmorales, no ofrecían respuestas a las grandes preguntas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de todo? Había un hambre espiritual generalizada. El mundo estaba agotado de cinismo y buscaba esperanza. Es como si la historia humana, de forma totalmente inconsciente, hubiera construido el teatro, instalado el sistema de sonido y repartido el programa. Buena analogía. Solo faltaba que comenzara la obra principal. Hay una frase de Pablo, en la carta a los Gálatas, que el libro cita y que lo resume todo a la perfección. ¿Cuál? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El concepto clave ahí es cumplimiento del tiempo. No fue al azar. Ni un día antes ni un día después. A su momento perfecto. Y volviendo a las profecías, no solo hablaban del linaje o el lugar, también del carácter de ese nacimiento. El libro repasa varias muy conocidas. La de Isaías, que decía que nacería de una virgen. O que sería llamado Immanuel, que significa Dios con nosotros. Profecías que apuntaban directamente a la naturaleza única de ese niño, a que no sería un simple líder político o un rey terrenal. Se hablaba de que traería luz, que sería el príncipe de paz. Sí. Pero aquí el libro da un giro de guión muy oscuro y, la verdad, bastante impactante. Sí, este es uno de los puntos más provocadores que plantea el autor. Sostiene que si lees con atención, algunas de las profecías ligadas a su nacimiento ya apuntaban directamente a su futuro sufrimiento y muerte. Espera, ¿eso es? Duro de asimilar. Desde luego. Rompe por completo con la imagen de las postales navideñas, con la escena tierna y pacífica del pesebre. Totalmente. La idea es que la sombra de la cruz ya se proyectaba sobre la cuna. ¡Qué fuerte! ¿Qué ejemplos concretos da el libro? Menciona varios. El más evidente es la matanza de los inocentes ordenada por Herodes. Una brutalidad extrema. El evangelista Mateo conecta ese evento terrible con una profecía de Jeremías sobre un lamento desgarrador en Rama. Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. El nacimiento del Mesías provoca desde el primer momento muerte y dolor. Vaya, nace el príncipe de paz y lo primero que ocurre es una masacre. La ironía es brutal. Y no es el único ejemplo. La huida a Egipto para salvar al niño, convirtiéndose en refugiados políticos. Se vincula con una profecía de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Incluso el rechazo inicial, el famoso no había lugar para ellos en la posada, el autor lo interpreta como un eco Del rechazo que sufriría por parte de los suyos. exacto. La conclusión a la que llega el libro es directa y sin anestesia. Nació para ser rechazado, nació para morir. Esto me lleva de vuelta a la idea con la que empezamos, los 400 años de silencio. Si todo estaba tan meticulosamente planeado, ¿cómo se rompió ese silencio? ¿Cómo volvió Dios a hablarle al mundo? Sí, después de 4 siglos de aparente ausencia. Bueno, el contraste que plantea el libro aquí es fundamental. No fue como nadie habría esperado, No fue con un trueno desde el cielo, ni con un ejército celestial. ni con un edicto anunciado en el palacio del César en Roma. Nada de eso. Fue con un susurro. Un susurro. Un ángel hablando en privado con una adolescente anónima en una aldea insignificante de Galilea llamada Nazaret. Un lugar del que se decía, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y la primera palabra que Dios pronuncia después de 4 siglos, según el Evangelio de Lucas, no es una orden ni un juicio. Ni una nueva ley. Fue una invitación. Alégrate. Un mensaje de esperanza pura. Y el autor sostiene que la forma en que se rompe el silencio es en sí misma un mensaje. Es toda una declaración de principios sobre la naturaleza de este plan. Claro. El poder de Dios, según se nos presenta, no se manifiesta en la grandiosidad humana, ni en la fuerza militar. Ni en la opulencia. Se manifiesta en la obediencia silenciosa y la sencillez de una joven dispuesta a confiar. El plan que cambiaría el mundo no comenzó con un decreto imperial, sino en el vientre de una mujer. La genealogía,
La historia mundial que prepara el escenario y las profecías que anuncian tanto la cuna como la cruz. La conclusión es clara. El nacimiento de Jesús no se presenta como un mito o una leyenda. No. Se presenta como el punto exacto de convergencia de un plan soberano orquestado a lo largo de siglos y, según el autor, verificable. La idea de fondo es que la historia tiene un propósito. Y que los detalles importan. Incluso los más pequeños. Y el libro no se queda en esa constatación histórica. Termina con una reflexión muy potente, casi un desafío directo para quien lo lee. Así. No es solo un ejercicio intelectual para maravillarse con profecías cumplidas. Es un argumento sobre la naturaleza de la fidelidad. ¿Cuál es exactamente ese desafío? Pues la conclusión del libro lo resume en una pregunta que lo cambia todo. La idea central es esta. A ver. Si Dios movió imperios, reinos, profetas, genealogías y siglos completos solo para cumplir la promesa de traer a su Hijo al mundo en el momento exacto y del modo exacto, ¿qué no hará para cumplir las promesas más pequeñas y personales que ha hecho en la vida de una persona? Es una forma de decir que el evento más grande de la historia sirve como garantía para las promesas más cotidianas. Exactamente. El nacimiento de Jesús no solo demuestra que Dios cumple sus profecías, demuestra, según el autor, que Dios es fiel a su palabra, a toda su palabra. Sin fallar y sin retraso. El niño de Belén es presentado como la prueba eterna de que esa fidelidad es más antigua que los siglos y más fuerte que cualquier imperio. Y ante esa idea, el libro sugiere que la única respuesta lógica es el asombro y la confianza. Para terminar, creo que el autor nos deja con una pregunta latente que resuena mucho después de cerrar el libro. Si los eventos más grandes y visibles de la historia pudieron haber sido orquestados con este nivel de detalle asombroso, ¿cuántos detalles de nuestra propia vida? Esos que a menudo consideramos aleatorios, insignificantes o incluso errores, podrían ser en realidad parte de un diseño que aún no alcanzamos a comprender. Noche de amor, todo duerme alrededor, todo el mundo celebra con fe a ese niño nacido en Belén, con canciones del de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Salud, gracias y glorias en su plenitud, por nuestro buen Redentor,
Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. A ver, ¿nos hemos puesto a pensar alguna vez si los grandes giros de la historia son pura casualidad? Hoy vamos a sumergirnos en el libro El silencio que partió el mundo, de Patricio Molina Rodríguez, para explorar una idea que es, la verdad, bastante increíble, que uno de los momentos más cruciales de la humanidad no fue para nada un accidente, sino la última pieza de un rompecabezas que se armó con una paciencia de siglos. Y todo arranca con un gran misterio: 400 años de silencio. Imagínense eso, 4 siglos completos en los que el cielo simplemente pareció enmudecer. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo, no hubo profetas, no hubo mensajes, nada. Uno diría, bueno, fue una época de abandono, ¿no? Pero, ¿y si ese silencio fuera en realidad parte del plan? ¿Cómo esa calma profunda que viene justo antes de algo monumental? Pensemos en esto como si fuera un gran teatro. Justo antes de que empiece la obra más esperada, las luces se apagan y se hace un silencio total. La expectativa crece, ¿cierto? Bueno, según este análisis, esos 400 años fueron precisamente eso, el escenario quedándose a oscuras, en un silencio intencional, justo antes de que se corriera el telón para el acto más importante de la historia. Y es aquí donde la historia da un giro y se empieza a parecer, créanlo o no, a matemáticas. Y no estamos hablando de predicciones vagas tipo horóscopo. La fuente lo describe más bien como una obra de arquitectura divina, con planos y cálculos tan, pero tan precisos que desafían cualquier lógica y probabilidad que conozcamos. Ok, para poder seguir, es clave entender esto. ¿Qué es una profecía mesiánica en este contexto? No es alguien tratando de adivinar el futuro, para nada. Es más bien un anuncio, con detalles súper específicos que se pueden comprobar con la historia y que son tan improbables que es casi imposible que se cumplan por casualidad. O sea, no es adivinación, es revelación. Ahora, agárrense, porque este dato es una locura. Un matemático llamado Peter Stoner se preguntó, ¿cuál es la probabilidad de que una sola persona, por pura suerte, cumpliera apenas 8 de estas profecías? El resultado fue 1 en 100,000 billones. Para que tengamos una idea, es más fácil que nos caiga un rayo varias veces. Y ojo, estamos hablando de solo 8 profecías. Jesús cumplió más de 300. Esta frase es el resumen perfecto. Los números prácticamente nos gritan que esto no puede ser una simple coincidencia. Entonces, si descartamos la casualidad, la única explicación que queda, según el autor, es que fue un plan, un acto de lo que se llama soberanía, o sea, una acción controlada y dirigida de principio a fin. Bien, si las matemáticas nos dicen que iba a venir alguien específico, las profecías nos dieron su ADN, por así decirlo. No solo dijeron que algo iba a pasar, sino que construyeron un perfil súper detallado: quién sería, de dónde vendría y, crucialmente, cuándo iba a llegar. Miren esta lista. Imaginen la humanidad como un árbol genealógico gigante, con miles y miles de ramas. Bueno, cada una de estas profecías, dadas a lo largo de siglos, fue como una tijera que iba podando ramas. Primero tenía que ser descendiente de Abraham. ¡Zas! Se cortan miles de ramas. Luego de Isaac. ¡Zas! Aún menos. Después de Jacob. Con cada profecía, el campo se hacía más y más pequeño, hasta que quedó una sola ramita, una única línea familiar en toda la historia. Pero la cosa no terminaba en el quién, también estaba el cuándo. La profecía de Daniel fue como ponerle un reloj con cuenta regresiva a la historia. Dijo básicamente que el Mesías tenía que llegar antes de que destruyeran el segundo templo de Jerusalén. ¿Y cuándo pasó eso? En el año 70 después de Cristo. Jesús nació y vivió justo dentro de esa ventana de tiempo, ni antes ni después. Y por si fuera poco, también se especificó el dónde. Si le preguntáramos a cualquiera en esa época dónde nacería el personaje más importante de la historia, ¿qué dirían? ¿Roma? ¿Atenas quizás? ¿Jerusalén? Pues no. La profecía apuntó a Belén, un pueblito tan pero tan pequeño que apenas figuraba en los mapas. La probabilidad de atinarle eso por sí solo era casi cero. Ok, ahora hagamos como un zoom out y veamos el panorama completo.
porque no solo se estaban alineando las profecías. Según el libro, el mundo entero, la historia misma, parecía estar perfectamente preparada para este momento. Y es muy loco pensar que el Imperio Romano, sin tener la más mínima idea, fue el que preparó el escenario. Piénsenlo, por primera vez había un idioma común, el griego, que casi todo el mundo entendía. Había caminos de piedra que conectaban todo, las autopistas de la antigüedad, y había una paz relativa, la famosa Pax Romana, que permitía que la gente y las ideas viajaran como nunca antes. El mundo estaba literalmente conectado. Y además de la infraestructura, la gente también estaba lista. Por un lado, como el pueblo judío estaba disperso por todo el imperio, estas profecías sobre un Mesías ya eran conocidas en las grandes ciudades. Y por otro lado, había como un hambre espiritual. Las religiones de siempre ya no daban respuestas, y la gente andaba buscando algo más, una esperanza de verdad. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento cumbre, a ese punto exacto en el tiempo donde todas las piezas del rompecabezas, las matemáticas, la genealogía, la historia mundial, hacen clic y encajan a la perfección. El momento en que, después de 400 largos años, por fin el silencio se rompió. Esa frase, el cumplimiento del tiempo, lo dice todo. No suena a algo improvisado, ¿verdad? Suena a un plan, a un calendario, a una precisión de relojero. No pasó un día antes ni un día después. Ocurrió en el momento exacto en que tenía que ocurrir. Y la forma en que se rompió ese silencio es casi tan importante como el hecho mismo. El mundo quizás esperaba un trueno, una demostración de poder. Pero lo que llegó fue un susurro. Un ángel hablándole a una joven desconocida, en un pueblo olvidado. El mensaje era claro. El verdadero poder no necesita gritar. Se manifiesta en la humildad. Y después de 4 siglos de espera, ¿cuál fue la primera palabra? ¿Un regaño? ¿Una orden? No. La primera palabra que atravesó el silencio no fue una advertencia, sino una invitación a la alegría y una promesa. Simplemente, alégrate, el Señor está contigo. En resumen, la idea central que nos deja este análisis es que el nacimiento de Jesús no fue un accidente histórico ni mucho menos. Fue la culminación, perfectamente orquestada, de un plan que tejió las matemáticas, la genealogía, la política y la historia, donde cada detalle, por mínimo que pareciera, tenía un propósito. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es bien poderosa. Si la historia se movió con tanto detalle, con tanta precisión, solo para cumplir una promesa, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de las promesas? ¿Qué valor tienen cuando las vemos a través de esta lente? Sin duda es algo en lo que vale la pena pensar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias y una coproducción de Hypna Medios.